poder estar aquí con ustedes en esta noche. Ya estamos listos para dar inicio a nuestro tiempo con Dios, que es la clase de guerra espiritual que estamos llevando cada viernes. En este caso, pues ya es la número 10. Ya 10 clases. ¿Cómo estás? Pues Platícales. aquí, ya lista para platicar del tema de hoy. Pues sabemos que han sido diferentes puntos los que hemos tocado, pero todavía faltan bastantes cosas que abarcar, pero que son muy importantes para poder tener completo este tema y que podamos pues funcionar de una manera más eficaz junto con el Señor, con el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos respalda, y con los dones que el Señor nos dio. Por eso es que empezamos a hablar desde la semana pasada acerca de esto y queremos pues profundizar un poquito en ellos, no demasiado, pero sí lo suficiente para que puedan entender cada uno, comprenderlo, y aún vamos a orar para que reciban una impartición según el Señor les quiera dar a cada uno, pero que sepan que estos dones son para todos los hijos de Dios. Y como les decíamos la semana pasada, tenemos que buscarlos, tenemos que anhelarlos, se vale, el Señor lo dice en la palabra, que así lo hagamos, y pues ponerlos en práctica, porque para eso son. Yo creo que lo importante de conocer los dones es saber, porque como te dije la semana pasada, y te lo voy a estar platicando, pues a mí me cayeron encima sin saber qué eran, y no había enseñanza como la que gracias a Dios hoy podemos tener. Y a mí no me gustaría que te estuvieran pasando cosas y no supieras ni cómo se llaman, ni para qué son, ni cómo se manifiestan. Entonces, eso es algo de lo que no queremos que pase. Lo que sí queremos que pase es que todos podamos movernos. No solo queremos nosotros, es lo que Dios quiere, que nos movamos porque lo representamos. Entonces, cuando menos te des una idea, le vas a estar diciendo cosas a tu familia, a tu vecino, a la señora o el señor que te encontraste en el supermercado, al que te atendió en la gasolinería, o vete tú a saber donde sea que andes. De repente te vas a encontrar con que Dios te está diciendo algo en particular de esa persona, y dependiendo de qué, cómo te diga lo que te diga, pues es de lo que se trata, ¿no? Que es una palabra de sabiduría, que es una palabra de ciencia, que es una profecía inclusive. Y no pienses ni por un momento que Dios solamente le da palabras a los que ya son cristianos, porque acuérdate que dice la palabra que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, y eso significa que hay mucha gente que todavía no conoce a Cristo, que está llamada a la salvación, y por lo mismo hay palabras para ellos también. Entonces no te extrañe que un perfecto desconocido que no necesariamente es cristiano, de repente te encuentras diciéndole cosas de su vida, de lo que Dios tiene para con ellos, y tampoco te extrañe que Dios a través de eso que tú hagas se manifieste poderosamente y traiga un quebrantamiento, una libertad, una convicción de pecado o una dirección a la vida de alguien que está perdido en ese momento en muchas cosas. Y bueno, pues ese es parte del poder que tenemos nosotros como hijos de Dios para manifestar al Señor en medio de este conflicto que se llama guerra espiritual, y que la gente pueda ser libertada por la obra de Dios a través de nosotros. Así es, y aún son de bendición para nuestra propia vida, ¿no? Para los demás sobre todo, pero también para nuestra propia vida. Así que pues vamos a empezar para Adelante. no alargarnos Así es. más y que podamos tener tiempo de orar. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el don de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, pues porque más o menos es como empiezan las listas, ¿verdad? Queremos más o menos ubicar en el orden que vienen, pero también por el tipo de don del que se trata. Así es, les estábamos comentando que pues los hemos, o se han agrupado en grupos de tres dones, en tres grupos. Son 9 dones. Se han clasificado de esa manera. Tres grupos de 3 dones. Cada uno son 9 dones, los dones del Espíritu Santo, que son los que vamos a estar hablando. Así es, y están en Primera de Corintios, en capítulo 12,
Entonces, bueno, se los vuelvo a mencionar nada más para que lo recordemos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y bueno, sigue hablando en el versículo 4, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y entonces viene la lista, ¿no? En el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y estos... a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del don de sabiduría. Lo que nos dé tiempo. Lo que nos dé tiempo donde es también. Palabra de sabiduría, Pretendemos hablar palabra de ciencia y hasta donde podamos, si podemos empezar con un poquito de la palabra de profecía. De profecía, así es. Adelante. Entonces, bueno, este don es muy importante, bueno, todos son muy importantes, pero dice la palabra que el Señor da palabra de sabiduría. Y estábamos comentando hace rato que efectivamente encontramos en la Biblia que hay sabiduría humana, aún hay sabiduría que viene de Satanás, que es la sabiduría satánica. O sea, pero es una sabiduría que es contraria a lo que Dios es y a lo que Dios quiere. Así es, pero ahí está la sabiduría divina. Nosotros podemos tal vez entender un poco la sabiduría humana porque la hemos estudiado desde que éramos chicos, ¿no? Tal vez hemos escuchado de algunas personas y podemos entender un poquito qué es eso, pero lo que necesitamos es entender cómo es o qué es la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría divina es la sabiduría que el Señor usa y a través de la cual nos da los medios para poder impulsar su obra, impulsar el avance del reino de Dios, el impulsar el que la gente se afirme y llegue también a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces hay es una forma que el Señor utiliza para que nosotros sepamos cómo conducirnos, qué hacer en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Lo que importa aquí es que entendamos que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, su aportación a nosotros es sobrenatural, porque así como es un poco sencillo para nosotros estudiar algo relacionado con el pensamiento, con la historia, con la capacidad emocional y aún mental, pues es algo muy natural. Pero cuando hablamos de Dios y su sabiduría, hablamos de algo que está fuera y más allá de nuestra capacidad humana. Eso quiere decir que lo que recibamos en relación a eso, aunque es para aplicación humana, no pudimos haberlo recibido más que directamente de parte de Dios. Así es. Entonces, nada más un poquito redondeando esta idea, los ejemplos, los mejores ejemplos para la sabiduría humana que tenemos son la gente anciana. ¿Por qué? Porque la gente anciana ya ha tenido experiencias de muchas cosas y vivencias de las que ha pues obtenido aprendizaje, tanto para bien como para mal. Ha vivido cosas que enriquecen a la gente que los escucha para no cometer los mismos errores, para poder tomar mejores decisiones o para tener más elementos para decidir. Y la diferencia con la sabiduría que viene de Dios es que el hombre no necesita haber vivido nada o haber adquirido de otra persona lo que solamente viene de Dios. Es algo que viene de Dios, que sabe, Él es eterno, entonces Él sabe mejor que nadie lo que la humanidad ha vivido desde el principio, lo que la gente está pasando el día de hoy en todo el mundo, y también sabe las cosas venideras, y de eso Dios nos da a las personas
digamos, una porción para poder resolver algún asunto o decidir sobre alguna situación, dirección para saber qué hacer en cada situación. Yo quiero agregar algo al respecto. Precisamente como venimos hablando de que hay falsificaciones espirituales de maldad, es porque la gente anda buscando precisamente cómo tomar decisiones de futuro porque no sabe lo que viene adelante y eso le causa ansiedad y temor. Con el diferente porque nosotros podemos confiar absolutamente en que Él es el dueño y rey y señor de todo el universo, de todas las cosas, del futuro, como ya dijo mi esposa, y aquello que realmente sea necesario para nosotros conocer, y de hecho Dios así quiere que sea, nosotros lo podemos adquirir, recibir o tener de parte de Él. Aquí lo importante es que Dios no lo hace necesariamente desde el cielo soberanamente, sino que como ya lo tienes que tener claro, usa a la iglesia. La iglesia somos los creyentes. Entonces Dios lo que quiere es darnos el poder y la unción. La unción es ese aceite de Dios sobre tu vida que viene a hacer la presencia del Espíritu Santo de manera sobrenatural y que se manifieste su iglesia, es decir, nosotros los creyentes, para edificar a su misma iglesia, o sea, a todos los demás creyentes, para impulsar la obra de Dios en todo el mundo. Entonces, todo esto que está diciendo mi esposa es así, pero siempre pensemos en función del Señor, en función de sus propósitos, en función de sus planes, en función de lo que Él quiere hacer, porque de esa manera nosotros no estamos solos, aislados individualmente, sino que formamos parte del cuerpo de Cristo, y aun cuando Dios nos trata de manera personal e individual, esto no quiere decir que solamente seamos el ombligo del universo, quiere decir que Dios trata con nosotros porque nos ama, porque nos ve como individuos, pero formamos parte de su cuerpo. Así es. Y entonces, bueno, ejemplos en la palabra. Hay un ejemplo que es bueno, para mí, y creo que es así, en la Biblia podemos ver a Salomón, que aunque es un personaje del Antiguo Testamento, vemos claramente cómo el Señor le dio una sabiduría que solamente Él le podía haber dado, y eso fue en respuesta al corazón que Él tuvo de no pedir algo para Él, sino lo que quería, como tenía la responsabilidad sobre el pueblo de Israel, pues entonces Él lo que quería era saber cómo conducirlo, saber qué es lo que tenía que hacer, y esa petición le agradó al Señor, de tal manera que se la dio de manera muy, pero muy abundante. Y podemos ver, a mí uno de los ejemplos que más me ha impresionado, por ejemplo, de la sabiduría que él tenía, es cuando le presentan el caso de las dos mujeres que tenían cada una sus hijos y que, bueno, terrible el Vivían en la ejemplo. misma casa. El caso es que estaban en una situación bien complicada Sí, y sí, entonces pasó lo que mi esposa está diciendo, ¿no? Se sí, presentan porque muere uno de los dos niños así es. en la noche. Y entonces dicen que una decía que era su hijo y la otra también, el que estaba vivo. Y entonces Salomón dice, bueno, ¿cuál es el hijo? Y pues, ¿cuál fue la manera como lo resolvió? Ah, pues entonces, pues divídanlo a la mitad y cada quien se lleva Vamos a partirlo a la mitad con una medio espada, bebé y ¿verdad? ya, ¿no? Se arregló el asunto. ¿Y qué pasó? Pues que la verdadera madre dijo, no, 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 que se lo lleve a aquella. En cambio la otra, que no le importaba porque había muerto su hijo, dijo, sí, sí, que lo partan en dos. Así es. Entonces de esa manera se destapó la verdad, se destapó el corazón y la soberanía de Dios ejercida a través de esta palabra fue clarísima como hizo una diferencia impresionante y obviamente causó una gran conmoción, tanto que hasta el día de hoy está el testimonio en la palabra y nos sigue impactando. Así es. Y por supuesto que nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra como hombre, manifestó esta sabiduría de lo alto muchísimas veces, ¿no? Podemos ver muchísimos ejemplos que siempre yo me quedo maravillada porque solamente Dios podía haberle dado, ¿no? El Espíritu Santo esas respuestas, ¿no? Para la gente que de repente nada más quería oponérsele y que siempre quería ponerle trampas, ¿no? Y él siempre tenía una respuesta tan precisa, tan sabia, que los dejaba callados muchas A veces, mí me ¿no? encanta este pasaje, hablando de eso que dice Clau,
de cuando Jesús le presentan la moneda y le dicen que si él es, no, le dicen, ¿es lícito pagar el impuesto? Y dice, a ver, présteme una moneda. Y ya ni la ve, nada más les enseña, dice, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Pues del César. Y bien, la respuesta a esta tan impresionante, ¿no? Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a todo mundo dejó callado. Así es. Esto es algo que, por ejemplo, ya hablando, aterrizándolo en nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me ha tocado casos en consejería donde Dios me da este tipo de cosas. Y entonces le digo a las personas algo que no puede venir de mí, o sea, viene directamente de parte de Dios y hace una diferencia en su corazón, pero también como una manera como Dios asienta algo. Y esto no es simple porque es Dios, es un don. Nada más que como te digo, cuando tú no los conoces y se te empiezan a manifestar, no te das cuenta hasta que las empiezas a darte cuenta a partir de que las personas te dicen, oye, es que eso que me dijiste hizo mucha diferencia en mi mente y en mi corazón. Entonces tú empiezas a decir, ok, Dios me estás usando. Así es. Y bueno, otro ejemplo, otro pasaje que es muy impresionante es precisamente cuando Satanás lo tienta al Señor, ¿no? Y además usando las escrituras. Pero podemos ver que en cada respuesta que el Señor le dio, él también usó las escrituras y fue también dirigido para dar unas respuestas muy precisas, muy certeras y vencer de esa manera al enemigo, ¿no? Que de eso se trata también la práctica de este don en el sentido de la guerra espiritual, es que el Señor nos dirige y Él nos da la sabiduría para saber desde cómo orar, si tenemos que hacer algo al ¿Qué respecto de escritura alguna usar? situación, qué escritura o palabra declarar o usar para nuestra oración. En fin, necesitamos de esta sabiduría, de este don para nuestra vida cotidiana, porque como les hemos dicho, desde el día que nos hemos vuelto al Señor, que nos convertimos, pues entramos a formar parte de este ejército y pasamos a tener una conciencia de la vida espiritual en la que nos movemos y cómo podemos defendernos o atacar en su momento, ¿no? Sí, En claro, esta tiene que ver con vida. esa necesidad que todos tenemos de ser dirigidos, orientados, ¿verdad? En diferentes momentos, ¿no? Entonces, la guerra que tenemos, porque la tenemos, muchas veces también nos ocupa hablar con alguien que amamos, que no conoce de Dios o que no reconoce a Dios y que el Señor nos da una palabra precisa, ¿no? En ese momento para esa persona que hace que esa persona cambie de actitud, entienda algo que no que estaba difícil que entendiera, solo porque fue algo que es sobrenatural, que Dios lo puso en ese momento. Así es. Y bueno, realmente es algo que, como les decía, necesitamos para nuestra vida diaria. A mí en lo personal creo que me ha pasado que a veces sin darme cuenta siquiera, pero de alguna manera el Señor me pone las palabras precisas que alguien está necesitando escuchar y yo le doy gracias a Dios porque nosotros como pastores, pues a veces la gente nos busca mucho para pedir consejos o simplemente para abrir su corazón y desahogarse de situaciones que tiene. Y el Señor nos da la palabra que tiene para esa persona, ¿no? Entonces es una bendición la palabra de sabiduría, ¿no? Y si nos ponemos del lado de la persona que está necesitándola, es una gran bendición cuando alguien te dice de parte de Dios la respuesta que estás buscando, ¿no? Yo creo como experiencia, como lo que dice mi esposa, es difícil o yo diría que imposible poder tener un buen servicio o un trabajo de consejería de parte de Dios si no está ese don operando. Así es. Porque todo pudiera ser un parecer de uno, ¿no? Y hay muchas cosas que no están explícitas en la Biblia, es decir, hay cosas que no hay forma de equivocarse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice tal cual. Pero hay ciertos momentos o situaciones que si no fuera por los dones, en este caso el de sabiduría, palabra de sabiduría, no podríamos resolver o dar un consejo apropiado porque no hay manera de tenerlo. Simple y sencillamente es Dios el que pone
exactamente lo que tiene que hacerse y cómo tiene que hacerse, y eso es algo que pues solamente viene de parte de Dios. Se los digo porque, bueno, una de las cosas que yo pediría a alguien que está en consejería es precisamente que tuviera una clara indicación de parte de Dios, que está recibiendo de algún modo una sabiduría de lo alto. Ya si eso además se le agrega que fuera un don de sabiduría, mejor todavía, ¿no? Así Pero es. mínimo tiene que haber esta como entendimiento que es para todos, que es la sabiduría de Dios, porque ya te platicaba el otro día que hay personas que pueden leer la Biblia y se la pueden saber, pero a la hora de aplicarla, la aplican chueca, la aplican de fuera de lugar, y para eso se necesita pues la sabiduría de Dios también. Para mucha gente la Biblia es un libro X o se corta con ella, porque la misma Biblia dice que es una espada de dos filos. Cuando no la saben agarrar, se cortan todos. Entonces, aún para poder tomar la Biblia, imagínate la espada, tienes que aprender a tomarla por el mango Así y es. saber hacer el esgrima. Eso es la mejor manera de hacer una ilustración de cómo se usa la Biblia. Es una palabra que es una espada. Y yo la tengo que saber tomar con las manos y saber ocupar con las manos para que dé el fruto o el provecho para lo cual lo estoy usando y no termine por ser contraproducente. Porque hay mucha gente que efectivamente todo lo ve raro y chueco en la Biblia porque no tienen sabiduría. Así es. Y bueno, entonces uno de los principales propósitos de este don es el poder guiar a la iglesia del Señor, A los poder, demás creyentes. así es, poder guiar al cuerpo de Cristo, ¿no? Pero otro es sabiduría para poder resolver problemas, aún por ejemplo, dentro del cuerpo de Cristo, no nada más cuestiones personales de Claro. alguien, sino como iglesia. Y en ese sentido estábamos viendo unos ejemplos en el libro de los Hechos que son muy claros, ¿no? En los Hechos vemos pues estos primeros años, ¿no? Los primeros pasos de la iglesia pues ya cristiana, ¿no? Que de entrada eran prácticamente pues judíos en su mayoría y que habían conocido al Señor Jesús como su Mesías y que estaban empezando a caminar, pero con la manifestación poderosa del Espíritu Santo en sus vidas, pero había muchas cosas que eran nuevas, porque hay cosas que ellos nunca habían vivido, que Claro. no se habían manejado de esta manera. Ellos conocían la tradición, conocían el antiguo pacto, pero ahora estaban empezando a caminar en la gracia del Señor y estaban viendo cómo el Señor estaba interesado y amaba también a los gentiles, ¿no? Y en ese sentido había de repente desacuerdos, ¿no? Porque los gentiles, ¿qué hacemos, no? Que sean como nosotros, que se vuelvan como nosotros, o cómo le hacemos. Y entonces podemos ver cómo el Señor tuvo mucho cuidado también y a través de los apóstoles pues que tenían un lugar muy importante de autoridad y de dirección precisamente de la iglesia del Señor, él manifestó los dones del Espíritu a través de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estaban hablando de la circuncisión, hablando de los gentiles, De ¿no? si era necesario circuncidarse, a las personas que conocían a Cristo tenían o no que circuncidarse. Y entonces había un grupo importante de la iglesia que decía, sí, sí se tiene que circuncidar, porque hasta ese momento todos eran judíos, como dice Claudia, y todos los judíos estaban circuncidados, porque así estaba la ley, el pacto. Así es. Entonces vino todo este asunto complicado, se tuvo que hacer un concilio que aparece en Hechos capítulo 15, Así es. acerca de qué es lo que se tenía que hacer. Y entonces entran en oración, pero también Dios les da sabiduría. Ahí se manifiesta el don, ¿verdad?, de palabra de sabiduría, no solamente en una persona, sino en varias, y llegan a una conclusión que Dios les da. Así es, entonces era algo tan importante que además Ujú. el Señor habló lo mismo, ¿no? Hubo un acuerdo y dice así en el capítulo 15, versículos 28 y 29, dice, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, harán bien. Entonces, fíjate, de toda la ley
costumbres que están teniendo los judíos, que son muchas, el Señor no les pide que hagan muchas cosas. De hecho, al contrario, lo resume en pocas palabras, y esto sí es para todos, porque esto nos ayuda a entender porque hay muchas prácticas que no se deben de hacer porque no entran dentro de estas pocas cosas que tenemos que observar. Dice que tenemos que abstenernos de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre, que prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque no deberíamos de comer animales que han sido ahogados. ¿Por qué? Porque su sangre se queda adentro. Si en lugar de desollar, ¿verdad? De sacarles la sangre, ¿verdad? A través de ese sacrificio que se hace con los animales, donde se saca toda su sangre, se desangran, se golpean, porque hay animales que los matan a golpes, y no los desangran, comes la sangre. Entonces lo que dice la palabra es que no está permitido. Y la otra, es decir, no, los cristianos no comemos ninguna sangre. Anota eso si tú no lo sabías. Eso significa que hay cierta comida que es muy tradicional en algunos países, también en el nuestro, que no deberíamos de comer, como la moronga, por ejemplo, o la sangre en cualquiera de sus manifestaciones. En otros países como España, pues se llama morcilla. Y hay unas salchichas que comen los ingleses, que es lo mismo, es una forma de morcilla, que es igual sangre, ¿no? Y en otras partes hay también. En algunas ocasiones, tengo que hacer este paréntesis porque lo estamos tocando, hay ritos que se hacen o costumbres que tiene la gente que se dedica precisamente a las matanzas en los rastros, que se toman la sangre como si fuera, no sé qué, una especie de licor o no sé qué cosa, para agarrar fuerza, para tener vigor, para quién sabe qué tantas cosas. Pero la Biblia nos dice que no lo hagamos porque en la sangre está la vida. La sangre tiene la vida, entonces en la sangre que se toma la gente se come la vida de los animales. Y Dios no quiere que comamos la vida de los animales. Eso es un paréntesis. Apréndelo porque sí, es de las pocas restricciones que sí tenemos como cristianos, no comer sangre. Lo sacrificado a los ídolos tiene que ver, sobre todo en ese tiempo era muy común que igual se hacían sacrificios de animales, ¿verdad? Pero se ofrecían a los diferentes dioses, ¿no? En la actualidad nuestras equivalencias podrían ser cuando la gente hace este rito hacia los muertos y pone sus altares y pone la comida ahí en los altares, ¿verdad? No vamos a meternos ahorita mucho en eso, pero si tú sabes que alguien con toda conciencia hizo el asunto ese, pues uno tiene que tener cuidado. Ay, es que mi abuelito no es ningún ídolo, ¿verdad? Y yo le ofrecí su comida favorita. Sí, pero estás de alguna manera celebrando algo que no es celebrable. Los muertos ya no están ahí, tu abuelito si ya se murió, ya se fue, ¿verdad? Ya no está ahí. Entonces, no deberías de comer ni hacer nada de estas cosas. Pero bueno, ya más específicamente, pues obviamente, como te digo, estaba muy dirigido en el tiempo del paganismo máximo, pues a todo eso que se ofrecía en sacrificio a esos ídolos. Y por último, todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, de cualquier tipo y forma, ¿no? O sea, esos son los elementos fundamentales que nos dan una guía como cristianos según el libro de los Hechos, capítulo 15, en este acuerdo con el Espíritu Santo por el don de sabiduría en el que hubo un acuerdo que nos da la línea de cómo nosotros podemos conducirnos. Así es. Entonces, pues vemos cómo fue y sigue siendo hasta el día de hoy de muchísima importancia este don. Es algo que necesitamos pedirle al Señor que nos dé a todos. Y bueno, ¿cómo podemos recibir? No el don, sino estas palabras. ¿Cómo podemos recibirlas? De parte de Dios. De parte de Dios, exactamente. Entonces, bueno, puede ser simplemente una impresión, a veces así lo decimos, ¿no? Es como que de repente tienes una claridad de algo, a veces puede ser incluso que como que alguien te dijo, ¿no? No lo escuchaste audiblemente o tal vez sí, pero tú sabes de repente algo que no sabías y tienes la claridad de cómo o qué es lo que se tiene que hacer. Inclusive hay cosas que son como resolver un problema que no tiene nada que ver con la iglesia, no, es como que Dios te dijo, hazle así, pícale aquí, jálale allá. Esa es también sabiduría de lo alto. Ajá, o puede ser como
como es que yo siento que tengo que hacerlo así, pero ya tienes una claridad que antes no tenías, ¿no? Una convicción. Que una convicción el Señor te lo dio y entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Voy a hacer un paréntesis. Imagínate, si estás entendiendo, significa que una persona que está en Cristo, que tiene el Espíritu Santo y que tiene sabiduría de Dios, no debería de equivocarse tanto en la vida, ni en decisiones, ni en cosas que tiene que hacer, si efectivamente está con el corazón de decir, voy a hacer lo que a Dios le importa, voy a hacer lo que Dios manda, voy a hacerlo conforme a la dirección de Dios y voy a orar para que Dios me dé sabiduría. Fíjate bien lo que te digo, porque eso es una de las características de los hijos de Dios, que brillen porque les va bien en las cosas, les va bien en todo. ¿Por qué? Porque están obedeciendo y están siendo guiados por Dios. Así es. También puede ser, pues bueno, un sueño a través, o sea, dada la palabra a través de algún sueño o una visión, ¿no? Algo sobrenatural, una manifestación sobrenatural de parte de Dios hacia tu vida y así puedes saber también lo que el Señor te está dirigiendo, la forma en que el Señor te está guiando para hacer alguna cosa o resolver algún asunto, la dirección divina de parte de Dios. Y esto siempre tiene que casar. Acuérdate que todo lo que estamos diciendo no es nomás así, sino tiene que casar, tiene que tener relación, tiene que tener fundamento o ejemplo con la Escritura, con lo que el Espíritu Santo te da. Porque Dios así es como nos guía. No nos saca de contexto, sino que nos mete en el contexto de su voluntad, de su dirección, de su palabra, y no nada más andamos ahí como recibiendo cosas así alocadamente, porque en el mundo del espíritu hay muchas voces, y dentro de esas voces puede haber unas que se parecen a las de Dios, y que uno tiene que ejercitarse en lo que se llama discernimiento, y el discernimiento tiene que ver también con la sabiduría. Todo va junto, todo se va relacionando. Todo se relaciona. Todo se de relaciona. hecho, en relación a lo que está diciendo Manuel, está este versículo que anotamos, que es Santiago 3:17, porque necesitamos precisamente distinguir, ¿verdad? Si lo que estamos recibiendo es de Dios, si entra dentro del contexto de la palabra, si no está fuera de él, ¿verdad? Es algo descabellado. Dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Anota. Ajá, la sabiduría que viene de Dios es pura. Después es pacífica, ajá, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Recordemos que decíamos por sus frutos los conocerán. Bueno, aquí vuelve a resaltar que es de buenos frutos. O sea, los frutos que dé algo es muy importante, ¿no? Para saber si era o no era de Dios. Dice, es sin incertidumbre, es decir, con plena certeza. Que hay seguridad, que hay certeza, ni hipocresía. Exactamente. Bueno, ya cada uno de esos puntos requeriría detenernos mucho, pero quiero resaltar alguno de ellos. Por ejemplo, dentro de la sabiduría de Dios dice que está llena de misericordia. Entonces, no porque yo recibo una revelación o una impresión de que alguien está en pecado, por ejemplo, yo voy a tener la libertad de hablar y decirle a esa persona, es que tú eres lo que sea, ¿no? Un ladrón o un adúltero. ¿Por qué? Porque entonces ya no estaría yo moviéndome en este mover de misericordia del que habla Dios. Eso no quiere decir que la persona no esté en pecado o que no necesite una llamada de atención. La palabra sabia será dicha de tal manera que la persona la va a comprender. Te voy a dar un ejemplo bíblico, Natán con David. Cuando el Señor le manda al profeta Natán a decirle a David cómo tiene que decirle que él está cometiendo un pecado. ¿Te acuerdas que David había hecho algo terrible? Se había metido con una esposa de una persona y luego mandó a este hombre a que luchara en cierto lugar para que lo mataran. Lo mataron. Es terrible este ejemplo, así es. Entonces llega una llamada de atención de parte de Dios a David como una forma de profética.
pero le dice a Natán cómo hacerle. Y entonces le habla de un pastor que tenía muchas ovejas y que en lugar de tomar una oveja de su propio rebaño, ¿verdad? Va y toma la única ovejita que tenía otra persona y no solo toma la ovejita, sino que además mata a esa otra persona para quedarse con la única oveja. ¿Qué tendrías que hacer con ese pastor? Y David se enciende en ira y se enoja, pues tiene que morir. Y Natán, lo último que le dice, pues esa, y sale Ese corriendo, ¿no? eres tú. Ese eres tú, pum, y vámonos, se va. Pero fue de tal magnitud la palabra de sabiduría dicha en este caso, A David, David. ¿verdad? Que es el rey, pero que él era pastor, por eso es que el ejemplo del pastor que le dijo de las ovejas fue tan impactante para él. Entonces Dios trató con su corazón, gracias a Dios él tenía un corazón apropiado, ¿verdad? No quiso matar a Natán después de eso, pero bueno, Natán de todas maneras se fue corriendo. Y fue una palabra de sabiduría impresionante que ves en la escritura, cómo Dios usa, en este caso un profeta, para que le dé una palabra de sabiduría, una autoridad natural, ¿verdad? Que en este caso era el rey. No es cualquier cosa, o sea, ese reto de Dios de mandar un profeta, ¿verdad? Para que le hable a la autoridad y le diga cosas para hacerle caer en cuenta del pecado que ha cometido y cómo lo está viendo el Señor, es una cosa muy impresionante. Bueno, de ese tipo debe de ser cuando Dios pone en un momento determinado llamar la atención a alguien, a quien sea. Sí. Sí, pero fue algo que es impactante, o sea, fue lo que él necesitaba, de la manera en que necesitaba escucharlo para también entender la magnitud de su falta, porque parecía que él no se había dado cuenta, tan es así que su reacción fue de tanto enojo y dijo, se merece la muerte, él no se había dado Que cuenta está hablando de de que él. él estaba en esa situación, Sí. o sea, como que había estado velada esa verdad, Que es ¿no? parte del pecado que produce eso, ¿no? Así es, entonces cuando se le muestra de esa manera, hay un fruto, ¿verdad? Que Entonces, primero que nada, date cuenta, Dios está al pendiente de nuestras vidas, aunque nos ame mucho como a David. Él sí se da cuenta de todo lo que hacemos y no nos va a dejar ahí tirados, caídos o perdidos. Pero también tenemos que ser sabios, porque si nosotros estamos en el cuerpo, bien podemos estar recibiendo cosas de las personas, que no necesariamente es un permiso para que yo vaya y le diga lo que sea a quien sé como sea. Ay, pastores, que yo me di cuenta que tal persona está así, pasó así, no sé qué. Cuidado, ¿está bien? Ora. Ay, pero es que nada, ora. Solamente Dios puede decirnos qué y cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque la persona valió la sangre de Cristo. Y ni tú ni yo somos nadie para hacer algo que pueda ser una piedra de tropiezo o un juicio. Estamos hablando conforme a la palabra. Entonces, a menos que el Espíritu Santo ponga un imperativo, porque también los pone, ¿verdad? Y siempre, y a pesar de eso, siempre es con misericordia, porque así es como es la sabiduría de Dios. así es. Entonces, Benigna, como dice es ahí. benigna, O llena sea, de ¿qué produce? misericordia, Paz. ¿Qué produce? Tristeza si he hecho mal, pero para arrepentimiento, no para así sentirme yo es. aplastado o desechado. ¿Sí? Entonces también eso es parte de la sabiduría Y que es viene. parte de los buenos frutos que debe dar al final de cuentas, ¿no? Si lleva a alguien esta palabra de sabiduría al arrepentimiento, por ejemplo, eso ya es un buen fruto, Claro. ¿no? Pero bueno, y debe ser algo que sea una certeza. Si alguien recibe una palabra así, pero no tiene misericordia en su corazón, no la va a poder transmitir como el Señor la dio, y el fruto que dé esa palabra no va a ser algo bueno. Entonces, aunque tenga una impresión espiritual, si no hay palabra de sabiduría o don de sabiduría en la persona, la va a regar. ¿Cómo se va a dar cuenta? Pues porque a la hora de hacerlo, en lugar de producir lo que tiene que producir, produce todo lo contrario. Bueno, es una cosa importante que tienes que tener clara para poder entender cómo funciona, cómo funciona. ¿Por qué? Porque muchos recibimos entendimiento. Mira, otro ejemplo que todo el mundo batalla con esto, yo se los he dicho varias veces. Cuando tú tienes que tomar una decisión, cualquier cristiano, cualquier persona tiene que tomar decisiones en la vida. Y una decisión necesita muchas veces sabiduría y sabiduría de Dios para que sea una decisión bien tomada. ¿Ok? Entonces, si tú no estás claro, cuando tomas una decisión te debe de producir paz,
te debe de llevar a seguridad. O sea, las características que estamos diciendo son las que debes de buscar cuando tomas una decisión. Así es. Por eso, sí es bueno que alguien, ¿verdad? Ore por ti, alguien que tenga ya, si ya, pues yo conozco a tal persona que yo veo que Dios le usa porque tiene sabiduría, pues le pido que me apoye en oración, ¿verdad? A veces Dios, junto con la sabiduría, también puede dar una dirección. Y a veces simplemente es una oración con sabiduría la que se tiene que hacer y que la decisión la tiene que tomar cada quien. Sí, por ejemplo, es un ejemplo práctico porque ya estamos prácticamente, dimos toda la idea general de este don, pero de repente escuché a lo largo de los años de mi vida cristiana testimonios muy parecidos de padres, ¿no? Que sus hijos venían y les pedían permiso para ir a algún lugar con sus amigos, ¿no? Y ellos, sin saber por qué, simplemente sentían y recibían de parte de Dios que no fueran, que no era lo conveniente, que tal vez no había habido problema o malos testimonios de parte de sus hijos en el pasado, o sea, no había un motivo aparente, pero era una dirección, una indicación de parte de Dios de no pueden ir, ¿no? Entonces estos papás obedientes, así hicieron, ¿no? Aunque sus hijos se pusieran como se pusieran, ¿eh? Así es, Porque y el los hijos, aunque eran resultado, cristianos de repente, eran, no, 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 te quedas, se acabó. sí, y bueno, ahorita me vinieron por lo menos dos casos a Pues la en mente. mi caso también, mi papá lo hizo alguna vez también. Y resulta que justo ese día, en uno de ellos, los amigos que sí se fueron, tuvieron un accidente en la Tristemente, carretera, ¿no? tristemente, Terrible. terrible. En otro de los casos igual, el Señor libró al hijo de estas personas porque estaban sensibles y buscando la voluntad del Señor, pero también fueron obedientes a la indicación, a la dirección que estaba dando el Señor en ese momento, aunque no sabían el por qué, solo sabían que no. Exacto. Ajá. Yo, en mi caso personal, que les cuento, es muy parecido. O sea, es decir, nosotros prácticamente mi padre nunca nos decía que no a nada. Era extraordinariamente raro que alguna vez lo hiciera. Y sobre todo porque sabía que andábamos en grupo, con los amigos de la congregación y todo. Pero un día le decimos, papá, podemos ir a, no me acuerdo, el cine, no me acuerdo qué era. Y nos dijo, no, quiero que se queden. Nosotros nos quedamos viendo porque no era común que mi papá dijera, no salgan, ¿no? Y la verdad, gracias a Dios en esa ocasión no nos pusimos así de, ay papá, ¿por qué? No, dijimos, ok, está bien, nos quedamos. Pero ese día, efectivamente, como dice mi esposa, pasó igual. O sea, pasó que no, si de habernos ido, hubiéramos tenido un accidente. Gracias a Dios no fuimos. Las personas que estuvieron ahí en el asunto, gracias al Señor no fue grave, pero sí tuvieron un accidente que no teníamos nosotros por qué pasar. Pero fue esa indicación que Dios le da a las personas, ¿verdad? En este caso a los padres, que es una sabiduría de Dios para decir no, ahorita no. ¿Sale? Entonces, bueno, redondeando, necesitamos forzosamente la sabiduría de Dios para tomar decisiones, para nuestra vida cristiana, para andar bien en los caminos del Señor y para que todo lo que emprendamos nos salga bien, Así es. conforme a los propósitos de Dios, ya lo dijimos, ¿sale? Sí necesitamos dirección, sí. Lo mejor es tener el don, obviamente, ¿verdad? Pero como somos un cuerpo, aunque yo no tenga todo el don, ¿verdad? Yo también, aunque yo tengo don de eso, yo también necesito consejo, yo también necesito que alguien ore por mí, que me dé palabra de sabiduría respecto a un asunto. Hay veces que yo le pregunto a consejo con mi esposa o con los pastores, nuestros pastores, de repente digo, oye, como que siento hacer esto y entonces me dicen, vamos a orar y entonces ya me dan una palabra de parte de Dios. Sí, adelante, bien, qué bueno, felicidades. O sabes qué, no, hay algo que como que no nos hace mucho sentido, entonces yo me detengo. O Clau mismo me dice, sabes qué, como que esto no. Ya cuando hay ese tipo de cosas, digo, ok, sí, está bien, déjame parar más mis antenitas, porque a lo mejor estoy distraído, o yo quiero algo que no necesariamente es lo que estoy pidiendo, sino que Dios dice, quieres algo que no es lo que yo quiero hacer, y ahí es donde digo, a ver, espérame, me paro tantito. Eso también tiene que ver con aprender a obedecer. La sabiduría Sí, también tiene que ver con ser obediente. así es. Si no, realmente no tendría mucho sentido que el Señor nos estuviera diciendo si no vamos a hacer caso de lo que Él nos dice. Exactamente.
Pues bueno, ¿Oramos adelante. al respecto? ¿O Si seguimos quieres. con el don? Y ya Bueno, que vamos a oramos. orar respecto al don de palabra de sabiduría y seguimos con el siguiente don. A donde lleguemos porque ya estamos muy adelantados en la hora. ¿Sale? Bueno, mira, tienes que anhelarlo. Si ahí donde tú estás en tu casa o en tu lugar donde estés, sí puedes cerrar tus ojos y hazlo si quieres, si no, puedes tenerlos abiertos, pero hazlo con todo tu corazón. Dile, Señor, yo anhelo todos los dones, pero ahorita estoy hablando del don de sabiduría, palabra de sabiduría. Padre, dile conmigo en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, porque anhelo con todo mi corazón vivir en la sabiduría de lo alto, en la sabiduría que tú nos das, la que tú quieres, la que tú impartes, donde yo puedo tomar decisiones no en mis caprichos, no en mis deseos, sino conforme a tu voluntad. En todas las cosas, en cada cosa, hasta en las más sencillas, Señor. Porque yo a veces ni cuenta me puedo dar que una decisión pequeña puede ser de gran impacto, Señor, a la vida de los demás, a mi propia vida, desde salir 10 minutos después o antes, hasta cualquier indicación que venga de lo alto. Yo quiero ser sensible a tu voz y quiero entender que la palabra, tu palabra, sea la que esté grabada en mi vida. Dile que se grabe tu palabra en mi mente, en mi corazón, que mi espíritu esté atento a tus indicaciones, Señor. Pero sobre todo te pido que me des este don, Señor, que tanto necesitamos. Yo te imparto en el nombre de Jesús, conforme a la palabra de Dios, impartimos de parte del Señor este don. Pon tus manos así. Yo te pido, Espíritu Santo, que conforme a tu perfecta voluntad, derrames este don sobre cada persona que está viendo, Señor, conforme a tus propósitos y eternidad, que ninguno se quede sin recibir lo que tú tienes para él o para ella. Aún los que vean después esta transmisión, yo te pido, Señor, que tú les des de esta importante impartición del don de palabra de sabiduría en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow. Sí ocurre, ¿eh? Sí ocurre. De repente te digo, ¿cómo pasa? Bueno, pasa que de repente te empieza a suceder, ¿no? Yo hablo por mí. A mí me han pasado así con los dones. De repente empiezo a hacer cosas que no hacía o a decir cosas, como decía mi esposa, que yo no había pensado, que a mí también me edificaron y que me dieron claridad en algo que no la había. Sobre todo en las clases, ¿no? Pero en muchas cosas ha sido como Dios guiándonos, ¿no? A veces le decía yo a mi esposa, al principio cuando nos casamos, que todavía no nos entendíamos completamente, todavía no nos entendemos al 100, pero hay ciertas cosas que tienen que pasar en el matrimonio cuando empieza sobre todo. Y yo le decía, mi vida es que ahorita no es tiempo de hacer esto. Y yo me decía, ¿pero por qué? No, obviamente también Dios tratando con ambos, pero era ese rollo que yo ya traía un poquito más, de decir, espérame, es que no siento que Dios me esté dando siga. Y a veces son cosas que no tienen nada de, o sea, no son nada extraordinario, no sé si me explico, ¿no? Es decir, ahorita no salgas, o ve para allá, o sí acepta esto, o no lo aceptes, ¿no? Muchas veces, o sea, es decir, me daban un regalo, por ejemplo. Ese es un ejemplo que podemos dar. Nos regalaron algo, pero pasó un cierto tiempo y ni ella ni yo sentíamos paz, ¿te acuerdas? Y dijimos, no, o sea, no nos parece conveniente recibirlo. Y era un regalo importante, quiero que sepas, o sea, era realmente algo valioso. Pero dijimos nosotros, no, gracias, pero no. De hecho, regresé el regalo. Pero ¿cómo es posible? Bueno, sentimos de parte de Dios. Y fue de bendición porque nos hubiéramos metido en un gran problema de haber aceptado ese regalo en su momento. Y yo creo que, no sé, es decir, a veces no necesariamente son cosas de no hagas esto porque es malo o está mal, no. Hay veces que todo está bien, parece que todo es bueno, pero por alguna razón que nosotros no vemos, Dios te dice no. Sí, porque Él sabe, como les decía al principio, conoce todas las cosas pasado, ¿no? Nuestro pasado, porque Él es eterno, presente, el futuro, y Él que todo lo conoce y todo lo sabe, pues nos dirige y nos da sabiduría para que nos vaya bien. Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque las cosas de repente parezcan muy buenas a nuestros ojos. Queremos oír testimonios de ustedes. Obviamente casi no los hemos podido tener, pero yo les pido que, acuérdense que esto es una clase, como un taller también. Lo que estamos hablando
tanto de lo que fueron libres, si Dios los liberó de alguna opresión, ¿verdad? O ahora han tomado autoridad para echar fuera un espíritu inmundo que está molestándolos, o si reciben un don y están manifestándose, pues también queremos saber, porque además acuérdese que estamos formando un ejército que es el ejército de Dios para llegar a más personas que no conocen a Cristo y que cuando tú les hables de Dios, no solamente le hables lo que ya sabes de la palabra, sino que fluyas con estos dones preciosos de Dios y las personas sean impactadas por el poder de Dios a través de tu vida. Tenlo presente. Vamos a tratar de ser más dóciles con el Señor para que Él mismo nos vaya guiando y veamos cómo Dios nos conduce y nos conduce. Y es bien bonito cuando ves que Dios toca corazones a través de tu vida. Así es. Pero bueno, empezamos, Pues aunque sea un continuemos, momentito, sí, con el empezamos siguiente aunque don. sea un ratito. Con algunos nos vamos a detener un poquito más que con otros, pero este era muy importante Y explicarlo, también ¿sí? este que viene, Y lo el que más seguro sigue es que igual. vamos a tardar una clase completa, pero vamos a empezar. Sí, vamos a seguir con el don de palabra de ciencia, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, podríamos decir que es la habilidad sobrenatural, porque estamos hablando, a veces escuchamos la palabra ciencia o conocimiento y nos viene a la mente lo que nosotros igual humanamente entendemos por ciencia o por conocimiento. Y sí, igual a través de todos los recursos que tenemos a la mano, libros, estudios, investigación, experimentos, nosotros podemos adquirir mucho conocimiento, ¿no? Pero de lo que habla este don es algo sobrenatural, es un conocimiento que no viene de manera natural, ¿no? No es algo humano, sino es algo que viene de parte de Dios, que igual, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe y todo lo comprende. Entonces viene a nuestra vida, a nuestra mente, al corazón, una revelación, vamos a decir. El Señor nos muestra algo, nos deja ver algo en relación a una persona o en relación a algún asunto en particular, que es muy importante. Por algo el Señor muestra las cosas, porque Él le está dando relevancia y quiere, junto con la palabra de sabiduría, dar una solución a algún asunto que es importante que salga a la luz, ¿no? A veces, por ejemplo, lo hace el Señor para que la persona sepa que es algo que a Dios le importa. Y eso hace un cambio en esa persona. Así es. Entonces es un conocimiento que viene de manera sobrenatural a nosotros y es con un propósito. No nada más que nosotros nos enteremos de cosas, ¿no? Siempre el Señor nos muestra con un propósito. Yo le llamo como una fotografía porque es un fragmento, ¿no? O sea, no te dice todo, pero te dice un espacio, un algo de una situación dada, determinada en particular, ¿no? Así es. Que es imposible que tú te hubieras enterado más que a través de Dios. Así es algo que solamente el Señor te pudo haber mostrado, ¿no? Y normalmente es algo presente o algo pasado. Así es. Aquí en este en particular, cuando hablamos del don de ciencia, lo que está pasando ahorita o algo que ha pasado antes, ¿no? En el pasado. Y bueno, pues hay mucho que hablar de él. Sí, entonces la fuente de esta palabra de ciencia es Dios mismo. No te lo dice ninguna otra persona, no te lo muestra ninguna otra persona, sino el mismo Señor es el que nos deja ver las cosas. A mí en lo personal me gusta mucho este don porque es como muy revelador, pero a la vez es como que fluyes muy, muy fácil en las cosas espirituales y Dios te ayuda como a entresacar de una necesidad de alguien cosas que de otra manera no ha sido fácil. Yo tengo, gracias a Dios, muchas experiencias con este don, muchas, ¿no? Y yo les iré platicando algunas. Pero yo anhelo en mi corazón es que todos ustedes tengan este don y lo sepan usar. Porque es un don que Dios usa de una manera impresionante para tocar vidas. Y es que es imposible que, como te digo, llegas con alguien y de repente, a mí como me ha pasado es igual, espontáneo. O sea, es decir, estoy hablando con alguien y le empiezo a decir cosas como si yo supiera, ¿no? Como si supiera, pero no las sé.
Entonces la persona se me queda viendo y me dice, pero ¿cómo sabes eso? Y digo, pues es Dios. Ahora ya lo identifico más. Sí. Ahora le digo, ¿sabes qué? El Señor me está poniendo o me está mostrando, Claudio lo ha visto en consejería cuando de repente me pasa. Estoy hablando y de repente digo, así, pa. Y así como que entras de cuenta la palabra porque es Dios fluyendo en eso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, dice Hebreos 4:13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, y que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Para Dios no hay nada para Dios oculto. no hay nada oculto. Él tiene todo el conocimiento, Él tiene toda la ciencia por toda la eternidad, así que no hay nada que esté oculto para Él. Y Él puede referirse, por ejemplo, como ustedes seguramente ya lo saben, a una necesidad física que no está evidente, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo. sí, O puede ser un asunto de una cuestión de vida que la persona vivió o puede estar viviendo en este momento y que de plano Dios quiere sacarlo de ahí. este don nos ayuda a entender un poco más, porque a veces decimos, sí, Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipotente, ¿no? Pero sí, Él todo lo sabe, pero todo es todo. Como está diciendo Manuel, puede ser la condición física en la que estamos, la condición de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, lo que hemos estado haciendo, las cosas que pensamos hacer. Él sabe todo, no hay nada que podamos ocultar. Podemos ocultar las cosas a los ojos de los demás y podemos aparentar ser alguien que no somos en realidad y que solamente el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y quiénes somos verdaderamente. Por ejemplo, a mí me pasa que fácilmente, así, fácilmente, Dios me muestra cuando una persona tiene un rencor. Yo sé que esa persona tiene que perdonar. Es de lo más sencillo, vamos a decir, que veo, ¿no? Que Dios me permite ver. Y a veces me dice específicamente, esta persona tiene un rencor contra su papá. ¿Por qué hizo? Y entonces me dice ya lo que es específico. O sea, también hay como matices en la palabra de ciencia. Eso que te digo, todo esto es ciencia. Pero a veces ya cuando vas más afinando el don, Dios te dice, por ejemplo, esta persona sufrió un abuso emocional cuando su papá hizo esto específicamente, ¿no? Ok, a veces se lo puedo decir a la persona y a veces no. A veces lo que tengo que hacer es ir como ayudándole a la persona a enfrentar el asunto para que lo saque. Porque a veces la gente lo que necesita también es sacar de su corazón algo que lo tiene atorado, pero para eso se necesita la sabiduría. Ahí Es que convergen las dos se cosas relacionan, están muy, muy completamente. relacionados, se Sí. complementan. Todos los Entonces, dones se complementan. bueno, por la hora que es, vamos a dar nada más este primer punto, Sí. porque hay varias cosas que pueden el Señor mostrar a través del don de ciencia y de palabra de ciencia, perdón. Palabra de ciencia. Es correcto decir palabra de ciencia, ¿no? Entonces muestra los pensamientos del corazón de los hombres, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque a veces, como por ejemplo el ejemplo que dábamos de David, que él, a pesar de lo que había hecho, parecía que no se daba cuenta, ¿no? Y él estaba consciente, pero no, como que no entendía la trascendencia ni de lo que había afectado delante de Dios, lo que él había hecho, ¿no? Él estaba en sus pensamientos, ¿no? Iba muy encarrilado en una dirección que ya no estaba siendo la correcta. Y el Señor usó al profeta que mandó aún para mostrarle a David su condición y que se diera cuenta de cómo estaba él ahora pensando, ¿no? Que ya no era de una manera correcta. Pero cuando ese don se manifiesta a través de los hijos de Dios ahora y nos deja ver lo que hay en el corazón de una persona, es precisamente para que Dios quiere hacer algo al respecto, un cambio al respecto en esa persona. Como les decía, no es nada más para que nosotros nos enteremos, ¿no? Porque de hecho El chismógrafo espiritual. sí, o sea, tenemos No. que, si queremos y anhelamos este don, Mm, necesitamos también ser comprometidos, ¿no? claro. Y ser confiables, de tal manera que el Señor pueda
Depositar eso en depositar eso en nosotros, nosotros, claro. porque entonces nosotros vamos a ser discretos, no vamos a hacer mal uso de lo que el Señor nos está dando, que es algo precioso, pero como dijimos al principio, en la clase anterior, es para la edificación, ¿no? Es Yo creo que para, hay que subrayar lo que está diciendo mi esposa ahorita, porque necesitamos, como ya dijo ella, ser confiables. ¿Eso qué significa? Que Dios, imagínate, Él te toma el riesgo, vamos a decir así, de depositar esto en nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Tener un corazón misericordioso. Porque yo te digo, a mí Dios sí me muestra. Mira, yo por ejemplo, ahí se las voy a decir cómo va. Prácticamente yo sé cuando una persona ha estado en fornicación porque lo sé. O sea, es un don de ciencia que me ha sido dado por Dios para todo, pero especialmente para ministrar, ¿no? Entonces, prácticamente, o a veces mi esposa me dice, oye, tal persona me está diciendo, y mientras me está diciendo mi esposa cosas, el Espíritu Santo me está hablando. Y le digo, dile a esa persona que así, 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 que esto y que esto y que así, 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 porque eso lo estoy recibiendo en ese momento. Entonces, pero tanto ella como yo tenemos que ser cuidadosos, respetuosos, tener sabiduría, ¿verdad? Y también a la vez no dejar a la persona en su propio pecado, porque también eso sería falta de sabiduría y falta de misericordia. La gente, como ya dijo Clau en este ejemplo, pues tiene que saber que está mal. ¿Qué va a hacer con ese conocimiento? Es otra cosa. O sea, si la persona no quiere admitir su pecado es otra cosa. Pero a nosotros que estamos recibiendo el asunto, no nos toca señalarlo, juzgarlo y no, no, no. Yo en lo privado, pues, oye, ¿qué onda contigo? ¿No? O sea, se supone que así, así, tú eres una persona que amas a Dios, en fin, hay maneras, ¿no? Aquí lo que el ejemplo, otra vez el mismo, es Natán recibiendo con un don de ciencia, como profeta, ¿verdad? Pero como don de ciencia, el asunto, a fuerzas, ¿no? Y luego, con palabra de sabiduría, la manera de comunicarlo. así es. Entonces, de todo eso que el Señor sabe, ya nada más porque ya se acabó la hora, pero de todo ese universo de conocimiento que el Señor sabe, porque lo sabe todo, cuando da esa palabra de conocimiento o de ciencia, lo que está haciendo es dejarnos ver un poquito, un fragmento de lo que está pasando con una persona o un asunto en un determinado momento y es con un propósito. Ajá, y bueno, creo que hasta aquí Vamos a dejarlo lo aquí. vamos a dejar. Obviamente retomamos la palabra de ciencia para la próxima semana porque hay mucho que hablar de eso todavía y seguimos con lo que sigue, o sea, hasta donde lleguemos. Pero como ya te diste cuenta, son las herramientas, son las armas espirituales que tenemos en Dios para destrucción de fortalezas. Una persona atrapada en su pecado está en una fortaleza de pecado. Si no la saca Dios a la luz y se la expone, se mantiene cautiva. Nosotros peleamos por esa alma en oración, intercedemos por ella, pero a través de los dones la ayudamos a salir de esa prisión, de ese lugar de oscuridad, de ese lugar de engaño y de mentira. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso estamos hablando de esto, porque Dios nos dota de capacidades, de herramientas, de dones, de principios y de un montón de cosas para poder colaborar con Él en poder y en el Espíritu Santo, y de esa manera somos partícipes, copartícipes, y hacemos las obras que hacía Jesús, y con el favor de Dios las mismas, y como Él mismo nos los pide y nos los dice, aún mayores. Vamos por mayores obras, pero tenemos que empezar con esto. Y si ya tienes algo de la manifestación de los dones, pues para que los retomes, los avives y te pongas a trabajar. Hay que estar orando para decirle, Señor, afíname en lo que ya me diste, avívame en lo que ya me diste. Es con esto estamos terminando, para que estemos caminando en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios los bendiga con el favor de Dios, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana respecto a la clase. La verdad están buenas las clases, no es por ustedes, pero nos encanta estar recordando y moviéndonos y exhortándonos también nosotros para movernos, que te pase igual. Y bueno, pues el domingo a las 11, los que puedan asistir a la congregación, les recordamos que por favor necesitan anotarse, todavía es buena hora para hacerlo con nosotros, o con David, David. con cualquiera. Manden su mensaje y ya nosotros los anotamos. Y el lunes y el miércoles, como también pues tenemos los tiempos con Dios, ¿no? Así es.
Pues que Dios los bendiga, les mandamos un abrazo y pues nos vemos Dios mediante el domingo. Buenas noches. Buenas noches.